Hola, bienvenidos a la cuarta semana del curso Electricidad y Magnetismo ICF 260. En esta semana haremos varios ejercicios basados en la teoría que hemos pasado hasta ahora. Les pido que por favor envíen por el email sus dudas, tanto a mí como a Antonieta, para poder hacer más ejercicios y también pueden enviar sus consultas de algún ejercicio que hayan estado haciendo y que tengan dificultad. Gracias, seguimos. En este primer ejercicio vamos a estudiar el funcionamiento de un osciloscopio de rayos catódicos cuando mide voltaje. El voltaje que quiero medir va a estar asociado a la diferencia de potencial entre estas dos placas del dispositivo. Lo que va a ocurrir es que esta diferencia de potencial crea un campo eléctrico E sub D entre las placas que es igual al voltaje entre las placas dividido por la separación de las placas. Electrones son acelerados en un cátodo de tal manera que al llegar a la posición z igual a 0 en este gráfico, llevan una velocidad constante todos u sub 0, horizontal. Es decir, siguen siguiendo la dirección z representada aquí. Cuando entran a la región donde está el campo, son desviados y a la salida tienen una desviación de 1 respecto a la dirección que traían inicialmente. Posteriormente, los electrones se mueven con velocidad constante, pero ya no horizontal, porque ahora tienen una componente vertical a la salida. Esta componente vertical hace que los electrones impacten a una distancia de sub 0 respecto a la horizontal, es decir, a la dirección con la que ingresaron. Esta desviación de sub 0 es proporcional al campo eléctrico entre las placas y por tanto al voltaje que quiero medir. Es decir, si el voltaje es más alto, la desviación va a ser más grande. Calculemos primero estas desviaciones de 1 y de 0. A lo largo lo que nos interesa es de 0 en términos de el campo entre las placas. Para calcular eso, utilizamos nuestra conocida segunda ley de Newton. Sabemos que, en este caso, debido a que la masa del electrón es muy pequeña, la fuerza gravitatoria casi no afecta, la podemos despreciar, y entonces la fuerza neta va a ser igual a la fuerza eléctrica, que es la carga, en este caso menos E, porque son electrones, multiplicado por el campo eléctrico, y ya sabemos que esa fuerza va a estar dirigida, como son electrones, en la dirección I, como aparece en esta relación de acá. Y entonces, la segunda ley de Newton me dice que esto es igual a la fuerza, la fuerza es igual a la masa por la aceleración a lo largo de la dirección I. Y entonces, esto se puede escribir como la masa por la derivada de la velocidad en I con respecto al tiempo, igual a la carga eléctrica multiplicado por el campo eléctrico entre las placas. Si a t igual a 0, la velocidad en la dirección I es igual a 0, es obvio porque no tenía componente I al inicio. Entonces la velocidad en I a cualquier tiempo posterior va a ser igual a la carga por el campo entre las placas y por el tiempo transcurrido. Además, si en t igual a 0, sabemos que la desviación es igual a 0, no hay desviación. Por lo tanto, la desviación a un tiempo posterior va a estar dado por la carga partido por 2m por el campo entre las placas por el tiempo transcurrido al cuadrado. Note que esta relación solo sirve si está dentro de las placas. El tiempo de salida es fácilmente calculado dividiendo el ancho de las placas por la velocidad inicial que llevan los electrones, puesto que en la dirección horizontal el movimiento es rectilíneo uniforme. Sustituyendo en I al tiempo de salida se obtiene la desviación de 1, y esta va a estar dada por la carga del electrón multiplicado por el campo entre las placas partido por 12m multiplicado por el ancho dividido por U sub 0 al cuadrado. Una vez que tenemos eso, también sabemos que la velocidad de salida va a estar dado por la velocidad en I al tiempo de salida.
Es decir, reemplazando en lugar de tiempo W partido por U sub 0 en la relación para la velocidad en I. Ahora, una vez que sale de la región donde está el campo eléctrico, los electrones siguen una trayectoria rectilínea hasta tocar la pantalla. Es decir, en este caso, tanto la componente horizontal como la componente vertical son constantes. Por lo tanto, en ambas direcciones hay un movimiento rectilíneo uniforme. Si yo quiero saber el tiempo que transcurre para el impacto, simplemente va a ser igual a la distancia recorrida desde que sale hasta cuando impacta partido por la velocidad que lleva horizontal. Este hemos llamado tiempo T2. Y con este tiempo T2 yo puedo calcular la desviación simplemente multiplicando la velocidad de salida por el tiempo transcurrido. Puesto que en esta dirección ahora, en esta región, ya es un movimiento rectilíneo uniforme. Esto me da E, la carga electrónica, por el campo eléctrico en las placas, dividido por la masa, por el ancho de las placas, multiplicado por L menos el ancho de las placas, partido por U sub 0 al cuadrado. En total, sumando de 1 más de 2, la desviación de sub 0 que aparece aquí, es igual a la carga electrónica multiplicada por el vector, por el módulo de campo eléctrico entre las placas, partido por la masa, por la velocidad inicial al cuadrado de los electrones, por el ancho multiplicado por L menos la mitad del ancho. Ahora bien, tratemos de encontrar cuál es el voltaje máximo que puede medirse en este caso. El voltaje máximo ocurrirá cuando la desviación sea igual a la separación de las placas, que hemos dicho que es H, dividido en 2. Puesto que, en ese caso, para voltajes más grandes, la aceleración es muy alta y por lo tanto todos los electrones impactan en la placa superior y nunca alcanzan la pantalla. Entonces lo máximo que puede ocurrir es lo que acabamos de decir, que la desviación sea H partido por 2, idealmente. Entonces, en ese caso, el campo en las placas va a ser igual al voltaje máximo dividido en H, que es la separación de las placas que hemos dicho anteriormente. Sustituyendo esto en la fórmula de D1, se obtiene, y bueno, D1 ya dijimos que debería ser igual a H partido por 2, se obtiene esta relación de acá, esta relación de aquí, y despejando de ahí se obtiene el voltaje máximo, que es igual a la masa partido por el electrón, por la carga del electrón, por U sub 0 por H partido por el ancho de las placas al cuadrado. La parte B del ejercicio 1 dice, ¿cuál es la restricción de L si el diámetro de la pantalla es D? La desviación en I a lo más puede ser igual a D partido en 2. ¿Esto qué significa? Que el máximo de sub 0, es igual al D, al diámetro, dividido en 2. Entonces, de la fórmula del D sub 0, reemplazamos E sub 0 partido por... Reemplazamos D partido en 2 en lugar de D sub 0 y reemplazamos el B máximo partido por H en lugar del campo. Entonces, en este caso, queremos calcular el L máximo, la separación L máxima entre el inicio de las placas y la pantalla. Entonces, en ese caso, despejando, se obtiene esta relación para L. L máximo es igual a 1/2 del ancho de las placas menos m, la velocidad inicial al cuadrado, por el diámetro, por h, dividido por la carga del electrón, la carga fundamental, por el ancho, por el voltaje máximo. Esto resuelve nuestra segunda pregunta B. Y la pregunta C dice, ¿qué puede hacerse con una geometría fija para duplicar el voltaje máximo que puede medirse en el osciloscopio? Bueno, lo que puede ocurrir es que si quiero duplicar el voltaje máximo, entonces la velocidad con la que salen los electrones deberá ser, el cuadrado de esta velocidad deberá ser el doble. Esto significa
que la velocidad deberá ser raíz de 2 la velocidad que tenía antes. Hasta aquí este ejercicio.